Y la semana pasada estábamos hablando de acercarnos al trono de la gloria del Señor, y estaba tratando de ilustrar o de explicar, de ir más allá de la historia. Ahora quiero ir un poquito antes de la historia, antes de los símbolos. El primer símbolo que se establece sobre la tierra, el primer símbolo, es cuando Adán y Eva, después de pecar, tienen que ser cubiertos con las pieles de un animal. Así que el primer símbolo que se establece es el derramamiento de sangre. Tiene que morir ese animal para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y se instituye a través de la historia, y más rigurosamente, luego se establece con Moisés la simbología de los sacrificios, de los holocaustos, y cuántos detalles e imágenes y figuras que fueron símbolo de lo que habría de venir. Entonces, cada uno de los sacrificios que se hacía estaba hablando del sacrificio que el Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario. Así que esos símbolos eran para estimular la memoria de la gente a través de los siglos. Y les tocó esperar, Y les tocó esperar. ¿Cuánta de esa gente de la historia quisiera estar en tu lugar y en mi lugar, aunque sea por solo unos minutos? La vida de ellos transcurrió sobre la tierra aguardando la llegada del Redentor y aguardando tener esta libertad que nosotros tenemos para adorar, para exaltar al Señor. Qué momentos gloriosos, momentos de adoración, ¿verdad? Es que el Señor Jesucristo, al entregarse por nosotros en la cruz del Calvario, abrió el camino para que entremos ante su trono con nuestras alabanzas. A Jacob se lo mostró con una escalera, porque era lo que Jacob podía entender. Si el Señor le hubiera mostrado una autopista, Jacob no hubiera entendido lo que Dios le estaba diciendo, porque en su cabeza no estaba la figura de la autopista, pero sí la de la escalera. Y es Jesús quien le dice a sus discípulos: de aquí en más van a ver el cielo abierto. Dígalo conmigo, el cielo abierto, y no es símbolo, el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Suben y descienden, allá vienen y allá van, allá vienen y allá van. ¿Quién? Los ángeles, porque se abrió el camino entre el cielo y la tierra en la obra del Señor Jesucristo. Y lo que nos distanciaba del Padre, que no nos permitía disfrutar momentos de glorias como este, fue quitado del medio, y el Señor estableció un camino vivo y nuevo. Por eso te digo, aún los profetas quisieran estar en el lugar tuyo y en el lugar mío, aunque sea por un minuto, porque ellos lo vieron a la distancia. Lo anunciaron, lo creyeron, lo predicaron, lo ilustraron, lo simbolizaron, pero vos y yo lo podemos vivir. Entonces quiero que comprendas esto, quiero que comprendas este aspecto. Nosotros vivimos ante el trono de la gloria. Bienaventurado el creyente que se le abren los ojos para descubrir que tu búsqueda es el trono de la gloria. Y no te prives de ese privilegio, de esa honra, de ese regalo del cielo. Si no vas ante el trono de la gloria del Señor cada día, es porque te estás mezquinando a vos mismo ese glorioso privilegio de estar en la presencia del Señor para adorarle. Cuando hablamos de estas cosas, de pronto nos cuesta un poquito entenderla por una cantidad de aspectos. Una es que todavía no se nos abrieron los ojos para entender qué es el trono de la gloria. Nosotros tenemos algunos obstáculos que le decía esta mañana a los hermanos. La Biblia nos dice esto, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, hermanos, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, vas a buscar la realización de tu vida por todos lados, pero la vas a encontrar cuando te encuentres ante el trono de la gloria. ¿No es verdad?
En tus momentos de adoración, cuando experimentás la poderosa presencia de Dios, empezás a encontrar el sentido que tu vida tiene, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, estos son los obstáculos que tenemos cuando hablamos de las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria son totales, son absolutas y están a nuestro alcance. Es más, la Biblia dice que vos y yo somos los herederos de esa riqueza de gloria. ¿Amén? Y allí está nuestro problema. Yo no sé si alguien de los que está aquí presente alguna vez en la vida recibió una herencia. Entonces, herencia es como algo simbólico, ¿verdad? Sabemos que significa que, bueno, alguien te dejó algo, pero rara vez me encuentro con personas que me dicen, recibí una herencia. Pero sin embargo, reconocemos las herencias genéticas. En lo psicológico, en lo emocional, en lo genético, reconocemos las herencias. Y cada vez más la ciencia investiga los aspectos. Vas al médico y te entra a preguntar de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, a ver esa línea familiar, cómo era la cuestión de su salud para poder investigar algo en ti. Cuestión de herencia, ¿verdad? Los obstáculos que tenemos es que la mayoría de nosotros no tenemos idea de lo que es recibir una herencia. ¿A cuánto les pasa lo mismo que a mí? La única vez que participé en la cuestión de recibir una herencia fue como miembro de la Junta Ejecutiva Nacional de la institución, porque una ancianita cuando falleció dejó en donación un departamento para la institución. Entonces estuve entre los hermanos, entre los ejecutivos que fuimos a recibir esa donación. La única experiencia de toda mi vida en lo que hace a cuestión de herencia, ¿verdad? Entonces, tenemos dificultad para entender el concepto de herencia, tenemos dificultad para entender el concepto de riqueza, el concepto de los valores. Cuando leemos en la Biblia que en el cielo las calles son de oro y sus puertas de perla y de cristal, ¿no es cierto que tenemos dificultad para entenderlo? Porque, bueno, eso en nuestros días no existe, o hay quienes lo tienen, sí, pero nosotros no tenemos ninguna experiencia. Hace unas semanas atrás usamos la ilustración de una riqueza allí material, de un lingote de oro, pero voy a serle franco, jamás en la vida vi un lingote de oro. Me imagino que debe ser color oro. Todo lo que imagino, jamás en la vida vi un lingote de oro. Todo lo que vi en alguna película por allí que presentaban como que fuesen una especie como de ladrillos biselados, supuestamente eran piezas de oro, pero en la película, en la realidad no lo vi nunca. Lo máximo que vi, hace muchos años atrás acompañamos con otro hermano a una hermana ya mayor y temiendo que un día le corten el brazo en la calle, quiso vender las pulseras de oro que tenía, de qué sé yo cuántos años de casada, pero eso pesaba 250 gramos. Así que lo máximo que llegué a ver, 250 gramos de oro. Lo máximo. Entonces, la mayoría de nosotros, al no tener conocimiento, contacto, haber visto, haber participado de temas riquezas o de bienes, nos cuesta entender de qué estamos hablando cuando hablamos de las riquezas de su gloria. Y el domingo pasado decíamos que probablemente muchas de las cosas que en la tierra se llaman riqueza, en el cielo se llame miseria. Probablemente muchas de las cosas que nosotros las entendemos como riqueza, en el cielo sean visto como miseria. Quiere decir que todavía no se nos hace claro qué significan las riquezas de su gloria. Pero voy a decirte algunas. Has tenido riquezas de su gloria en tus brazos. ¿Cuántos son papá y mamá? Han tenido la vida de sus hijos en sus brazos. ¿No es una riqueza del cielo? ¿No es una riqueza de lo alto? Participás de las riquezas de la gloria de su gracia a cada instante. ¿O vos generás tu propio aire que respirás? No tenemos noción. Habría que preguntarle a personas que tienen que respirar con un tubo de oxígeno qué costo tiene poder respirar tener una cuestión de asistencia de esa naturaleza.
Porque no nos damos cuenta que a cada instante Dios nos da el aire para respirar, y la luz y el sol, y nos provee todo. Pero estamos así como ciegos a todo lo que nos es provisto del cielo. Entonces el concepto de riqueza es un gran obstáculo que tenemos para... no lo tenemos desarrollado, no lo tenemos claro. De pronto, personas que manejan grandes cifras o grandes valores tienen mayor comprensión de las riquezas, mayor comprensión de lo que es autoridad, porque ese es el otro concepto difícil para nosotros, difícil de poder entender, porque nunca estuvimos ante un trono de una majestad. Nunca estuvimos delante de alguien que gobierna con autoridad de un rey. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es nuestro rey, no tenemos parámetros para entender qué es eso. Es más, todo lo que hemos visto de tronos o de reyes en las películas y aún en la historia, déspotas, malvados, inmorales, egoístas, porque todos los reinos de la tierra se establecieron matando a otros, y nos cuesta entender que el reino de los cielos es el único reino que se establece muriendo su propio rey. No nos entra acá, ¿verdad? Entonces tenemos una cantidad de limitaciones que no nos permiten entender todo lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra del Señor nos dice, aquello hacia donde vos y yo vamos y aquello hacia donde vos y yo estamos, porque estamos en el reino de los cielos. Les decía esta mañana a los hermanos antes de bajar, estuve mirando el devocional, este devocional que recibiste junto con el boletín. Y evidentemente no es casualidad. Es más, voy a decirte, esos devocionales están escritos hace más de 2 años. Y no es que tenemos un departamento de coordinación que justamente aparecen ahora junto con estos mensajes. Esto es coordinación que ha hecho el Espíritu Santo. Porque esto que te menciono, que el reino de los cielos se establece con la muerte de su propio rey, es el devocional que vas a leer mañana. Y cómo el Señor estableció la constitución del reino de los cielos desde donde parten todas las leyes del reino de los cielos. Entonces, un reino tiene un rey, un reino tiene leyes, un reino tiene una constitución, un reino tiene un territorio, un reino tiene seguidores. A quienes Jesús nos llamó amigos, y Él dijo, los llamaré amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes son mis amigos. En esta semana que se celebró el Día del Amigo, ¿cuánto se utilizó de la palabra amigo, amigo, amigo? ¿Qué te parece que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, que está en el trono alto y sublime, te haya llamado amigo? Si fueras amigo de alguna persona reconocida en el mundo, a ver, permítanme usar una figura. Si Lionel Messi te hubiera mandado un WhatsApp diciéndote felicitaciones por el Día del Amigo, se lo contás a todo el mundo. Lionel me mandó. Pero quien es tu amigo es mucho más. Está en el trono en las alturas. Y por la fe vino a vivir a tu corazón. La persona a la que más vuelvo loca cuando estoy durando los mensajes o meditando es a mi esposa. Le digo un día lo que voy a decirte ahora. Fui hasta Belén para encontrar a Jesús y no lo encontré. Pero yo supe que allí fueron los reyes de la tierra, que allí los pastores escucharon las voces de los ángeles, que los ángeles vinieron, pero fui hasta el pesebre y no lo encontré, no está en el pesebre. Y entonces corrí al templo porque supe que los padres lo llevaron al templo para circuncidarlo al 8º día y llegué al templo y no estaba allí en el templo. Y volví de nuevo porque en su adolescencia él estuvo en el templo hablando con los grandes y no lo encontré en el templo. Entonces fui a las calles de Jerusalén y recorrí las calles de Jerusalén y estoy solo haciendo una ilustración, hermano. No piense que me tomé algo, que ando volando. Estoy haciendo una ilustración. Y no lo encontré en las calles de Jerusalén. Entonces fui a normalmente donde él sabía reunirse con sus discípulos en el monte de los Olivos, ahí en el huerto. Y fui hasta el huerto y no lo encontré. Entonces pensé que estaba en uno de sus momentos de mayor consagración, ahí en Getsemaní.
Y fui hasta el Getsemaní, donde él oró, clamó, derramó gotas de sangre y tampoco lo encontré en Getsemaní. Entonces dije, debe estar en el Calvario. Y corrí hasta el Calvario y me encontré que la cruz está vacía. ¿Cuántos descubrieron ya que su Señor no está más en la cruz? Pasó por la cruz, pagó el precio, pero ya no está en la cruz. Ya no está en la cuna de pajas, en Belén. Y entonces dije, bueno, no está en la cruz, ¿dónde lo encuentro? Y corrí hasta el sepulcro. Y encontré que el sepulcro estaba vacío. ¿Ya te enteraste que tu Señor no está más en el sepulcro? Quien no se entera que su Señor vive, vive un eterno funeral. A algunos todavía les gusta verlo o quisieran tenerlo crucificado, pero quiero avisarte que tu Señor ya resucitó. Y el sepulcro estaba vacío, así que no lo encontré. Y tuve que enterarme que Él cumplió, consumó absolutamente toda la obra que tenía que hacer y ascendió a los cielos y se sentó en su trono a la diestra de la majestad en las alturas, y antes de irse dijo, ustedes van a hacer cosas mayores porque yo voy al Padre. Entonces vas entendiendo qué sucede, que tu Señor no está en el sepulcro, no está en la cruz, está en su trono de gloria, es de donde te envía poder. Estos aspectos tienen que hacerse cada vez más claros en nosotros. ¿Estamos claros? Ahora vamos al mensaje. Todavía muchos creyentes están abrazados al tiempo de los símbolos. Como les dije, el primer símbolo fue el derramamiento de sangre de un animal. Y se fueron estableciendo símbolos. Mire, los creyentes están tan apegados a los símbolos que tuve ganas de conseguirme un candelabro. Lo que pasa es que no tengo plata para comprar un candelabro de oro. Lo iba a hacer de madera y lo iba a pintar color doradito. Pero no importa, así fuera de yeso, de madera, de aluminio. Yo traigo un candelabro aquí, ese de 7 velas. No voy a señalar para ningún lado, pero le voy a asegurar que más de uno siente que la gloria del cielo descendió. Ahora sí, hermano, está el Espíritu, porque está aquí el candelabro. La gente está tan atada, tan ligada a los símbolos, pero quiero decirte que como Jesús no está ni en el sepulcro, ni en la cruz, tampoco están los símbolos. Tampoco. Claro, vamos a mirar con respeto a los símbolos, porque los símbolos ilustraron dos cosas. Ilustraron la condición, la gravedad de la condición en que estaba el hombre. Por eso tenían que morir animales. Por eso los sacrificios. Por eso todos esos símbolos que estaban diciéndole al hombre que estaba perdido. Y también los símbolos ilustraron esto, que se habría de abrir la puerta para entrar a la presencia de Dios el Padre. Los símbolos estaban ilustrando que habría de establecerse el camino vivo y nuevo. Así se le mostró a Jacob una escalera. Lo amplio, lo completo de la redención, de la salvación. Entonces, quiero animarte a dejar los símbolos. Vamos a mirarlo con respeto, vamos a mirarlo, bueno, es un recuerdo agradable, es un adorno. Quiero pedir disculpas por adelantado si alguno de mis hermanos presentes tiene todo este tipo de adornos en su iglesia. Los estandartes del león de Judá y del santuario del tabernáculo. Y entonces uno entra en un templo que tiene todos esos adornos y siente que la gloria está más cerca. Claro, los símbolos pueden llevarte en tu memoria a cuánto sufrieron aquellos que en la antigüedad aguardaban que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hubiera consumado su obra, y ellos encontrarían la libertad que vos y yo tenemos y todavía no nos avivamos. Y la razón de esta palabra es esto: abrazados a los símbolos, podemos estar dejando que pase esto tan glorioso. Pero vamos a meternos un poquito más a terreno, algo más escabroso. Ajústese los cinturones. Porque así como les decía el domingo pasado, vamos a ir más allá de la historia.
más allá de la historia. Yo observo que cuando los predicadores nos centramos en alguien de la historia es para dejar pagando a los del presente. Destacamos un personaje de la historia para mostrarle a los actuales que no tienen la misma fe, que no han hecho las mismas obras, que entonces terminamos diciendo, y yo tendría que ir allá a la historia para ser como alguno de ellos, pero ellos que estuvieron allí en la historia quisieran venir al presente para ser como uno de ustedes. El domingo pasado dije algo que mis hermanos que están de visita, llévenlo a donde ustedes están. Cualquier hermano memorioso que esté en una de nuestras congregaciones y escriba todo lo que Dios ha hecho en su congregación a través del tiempo, 25 años, 30 años, 15 años, 40 años, el tiempo que su congregación tenga, se toma el trabajo de escribir los milagros poderosos que el Señor hizo, va a escribir un libro más largo que el de los Hechos de los Apóstoles. Y présteme mucha atención para que no se le confunda lo que estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo? No tenemos conciencia de la dimensión de gloria que se está moviendo sobre la tierra en estos días, porque el Señor no viene a buscar una iglesia pobrecita, escondida en los rincones, allí como tratando de esconderse. Una iglesia que tiene la gloria del Señor de modo tal que también tiene hombres y mujeres que se meten a donde la cosa se discute y se habla, ¿verdad? Ministros de gloria en los lugares donde hace falta como nunca hacer luz. Yo no sé cuántos recuerdan de aquellos tiempos, yo los recuerdo muy bien, 40 y tantos años atrás para tener un programa de radio cristiana, el horario que te daban era a las 4 de la mañana. Así que si el hermano no hacía vigilia no podía escuchar la radio. Y chicos y chicas, ustedes han nacido en una época de abundancia. Y si bien los mayores y nuestros mayores han marcado huellas, pero la abundancia que hay no es a causa de las huellas de los mayores o de lo que hemos hecho los ministros, es más allá, es que la gloria de Dios se está moviendo sobre la tierra como el Señor lo dijo. La tierra será llena del conocimiento de su gloria. Entonces, vamos más allá de la historia, vivamos el presente con la dimensión de gloria que tiene. Y esta es la razón de este mensaje. Hermano, la gente le encanta vivir a la moda. Todo lo que se pone de moda, la gente paga cualquier cosa por vivir a la moda. Si la moda está andar con pantalones rotos, algunos romperían el pantalón, pero otros pagan lo que sea por comprar un pantalón roto. A mí me da vergüenza, yo te regalaría los remiendos si querés. Pero la moda del mundo en el que vivimos. Pero bienaventurado el que se da cuenta, si quieres llamarle moda, si moda tiene que ver con actualidad, yo quiero animarte a andar en la moda del reino de los cielos, en la actualidad del reino de los cielos. En la actualidad del reino de los cielos, mi Señor no está en los símbolos, mi Señor está en el trono de gloria. Mi Señor no está en la historia, mi Señor está en el presente. Entonces te quiero inspirar a que andes en la actualidad del reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿vamos a creer la historia? Claro que sí, porque la historia nos enseña. La historia nos muestra cómo se cumplió el propósito de Dios. La historia, aún los 4 evangelios nos relatan cómo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y quitó el pecado del mundo. Y lo desaloja del corazón que lo recibe. Entonces, vamos más allá de la historia. Aunque en la historia bíblica encuentro los conceptos, los principios, cómo se establece la constitución del reino de los cielos, cómo se establece la amplitud del campo de acción del reino de los cielos. Cuando predicó el hermano Jorge Cusenza, nos habló algunas cositas de índole jurídico. Y
Y a mí me inspiró, me bendijo, me abrió los ojos tanto, tanto, tanto. Porque todos los personajes de la historia, todos los personajes del antiguo tiempo, tuvieron de parte del Señor lo que se llama un poder específico. El poder específico habilita a una persona a desarrollar una función, a administrar algo, y cuando la función que tiene que cumplir se completó, automáticamente ese poder deja de tener vigencia. Te da un poder para tramitar la compra de una casa. Cuando se terminó de firmar la escritura, ese poder terminó la vigencia porque había sido dado específicamente para eso. ¿Se entiende? Todos los personajes del antiguo tiempo, todos tuvieron un poder específico: anunciar la llegada del Redentor, profetizar sobre la llegada del Salvador, explicar cómo iba a ser que el Cordero de Dios habría de entregar su vida por nosotros. Un poder específico. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplieron las profecías en Cristo? Sí que se cumplieron. ¿Se cumplió toda la palabra? Sí. ¿Todas las promesas de Dios en el antiguo tiempo se cumplieron? Se cumplieron todas. Todos esos poderes llegaron a su término. Y todos esos poderes geográficamente funcionaron en un campo relativamente reducido en lo que es la tierra. Pero luego que el Señor resucita de entre los muertos, por eso ya no lo busques en el pesebre, y digo con cariño y con respeto, pero me produce algo, me da ganas de decirle a la persona que lo dice así: pará, que no es así, que no es así. Cuando alguien dice, yo amo a mi Jesucito. ¿Usted tiene su Jesucito? ¿O dejó de ser su Jesucito para ser nuestro Señor? Cuando nosotros lo tenemos como el niño de Belén, nosotros lo llevamos para donde queremos. Pero a tu Señor no lo vas a llevar para donde quieras. Él está en el trono alto y sublime. Es mejor que vos te dispongas para que Él te lleve a donde Él quiera. Tiene que cambiar la cosa. Entender el señorío de Cristo trae esos cambios. Entonces, toda la historia bíblica me muestra esto. Los personajes del Antiguo Testamento tuvieron un poder específico: anunciar la llegada del Redentor. El Redentor llegó, se cumplió. Ahora bien, el Señor paga el precio en la cruz, va al sepulcro, resucita de entre los muertos. En esas horas que no se describe mucho, Pablo nos cuenta que el Señor fue al mismo infierno y le arrebató al diablo las llaves que el diablo le había arrebatado en el Edén a Adán. Y tiene toda la autoridad, y en Apocalipsis dice: Él tiene las llaves, y cuando Él cierra ninguno abre, y cuando Él abre ninguno cierra. La autoridad absoluta, la soberanía absoluta. Ahora el Señor se planta sobre la tierra con toda majestad y autoridad y dice a los suyos: toda potestad me fue dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y le da a la iglesia un poder que tiene otras características. Ya no es un poder específico, es lo que se llama un poder general amplio. Ese poder general amplio te habilita para todo, para todo, para todo. Por eso comisiona a la iglesia y dice: vayan, anuncien el evangelio, desaten a los que están atados, liberten a los endemoniados, resuciten a los muertos, sanen a los enfermos. Amplio, amplio, amplio. El poder del Señor, ¿para qué? Para todo, para todo, para todo, para todo. Gloria a Dios. Y dos detalles más que no se me tienen que olvidar, porque uno vamos a hacer aquí esta noche. Un poder general amplio te habilita para dar poder. La persona que maneja un poder general amplio puede autorizar a otras personas con su firma. Por eso nuestros hermanos están buscando el apoyo espiritual de la iglesia, porque el poder de los cielos está dado a la iglesia y la iglesia tiene poder de comisionar. Entonces esta noche, cuando estemos orando por los hermanos, no estamos haciendo un acto religioso. Estamos declarando que el poder dado por el Señor a su iglesia, específicamente para el campo donde nuestros hermanos y hermanas tienen que trabajar y tienen que servir, también tienen el respaldo divino. Amén. Pero el otro detalle es
que los hombres del Antiguo Testamento ministraron y sirvieron y predicaron en un sector del mundo. Pero cuando el Señor comisiona a la iglesia, ¿qué sector le señala? Id por todo el mundo, por toda la tierra. ¿A quién? A toda criatura, a todos, a todos, a todos, a todos. La mayoría de los hombres del Antiguo Testamento pertenecieron al pueblo específico de Israel. Y su campo de acción fue dentro del pueblo de Israel. Cosa que nunca terminaron de entender. Por eso quisieron privatizar a Dios y dijo, no, a mí no me privatiza nadie. Pero a la iglesia le fue dada la autoridad total. ¿A quién? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. ¿En qué lugar? En todo lugar. Porque todo le pertenece al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y entonces la iglesia ha sido habilitada con un poder general amplio. ¿Para qué? En toda la tierra sea conocido nuestro Señor. Así que vamos más allá de la historia, porque en la historia hay toda esta descripción que por supuesto nos ilumina, nos enseña, nos declara detalles fundamentales de lo que es la vida del Evangelio, lo que es la vida del Señor, pero quiero invitarte a no quedarte ahí en la historia. Algunas personas tienen excelencia en el dominio teológico y hasta del texto bíblico. Te pasean de Apocalipsis hasta Génesis y te traen de vuelta de Génesis hasta el Apocalipsis. Y se acuerdan versículos y tienen un dominio de las Escrituras que te sorprende. Pero se han quedado allí. ¿Que las Escrituras es historia? Las Escrituras relatan lo que sucedió en la historia, pero relatan algo que se tiene que avivar el que le cree al Señor. Y no se me quede en el dominio del texto bíblico. Empiece a experimentar la otra faceta, que es presentarse ante el trono de la gloria. ¿Cómo puede ser que un creyente recién convertido, que todavía no conoce todo el texto bíblico, que no ha hecho estudios bíblicos, sin embargo ha entregado su corazón al Señor, se rindió a Cristo, decidió darle su vida al Señor, llega a tener una medida de entendimiento y de capacidad y de servicio y de autoridad contra las obras del diablo que te sorprende? ¿Qué sucedió? Se avivó que lo que había que hacer era presentarse ante el trono de la gloria. Entonces, ¿me entiende, mi hermano? No se me queden los símbolos. No se me quede en la historia. Vamos al trono de la gloria. Porque lo que trae transformación en las vidas es ese encuentro con Cristo en el trono de la gloria. ¿Cierto? En el campo político, muchas autoridades están viendo qué sucede con la gente en las iglesias. Es más, hemos sabido de hermanos nuestros que autoridades los han llamado y les han dicho, pastor, necesitamos que nos ayude. Porque con toda la herramienta que nosotros tenemos para gobernar, no le podemos cambiar la vida a nadie. No sabemos qué pasa con ustedes, que la gente cambia la vida. ¿Y qué es lo que cambia la vida de la gente? ¿La vehemencia del predicador? ¿La comodidad del templo? ¿Qué es? ¿Que tenemos la varita mágica? No, es que las personas tienen un encuentro con el Cristo de la gloria. Experimentan la gloria del Señor. Y voy a decirte qué cosas suceden cuando uno experimenta la gloria del Señor. La gloria de Dios rompe los yugos de esclavitud. La gloria de Dios nos transforma. Y esto dice las Escrituras, porque mirando el rostro del Señor, y si bien en la historia puedo leer mucho de Él, pero el rostro del Señor me lo encuentro cuando me pongo a adorarle, cuando me pongo a buscarlo, cuando me pongo a orar. Porque mirando su rostro a cara descubierta somos transformados de gloria en gloria por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay en la gloria del Señor? Más que conocimiento, hay transformación. Hay transformación. Y lo que transforma las vidas es la gloria del Espíritu Santo. Es la gloria del Señor. Y es la gloria de Dios la que rompe los yugos de esclavitud, ataduras de vicios, de hábitos, de pecados, donde personas generación tras generación estuvieron prisioneros. Y bueno, si sus antepasados fueron así, ¿qué esperanza tienen? Tiene toda la esperanza, porque cuando se encuentra con el Cristo de la gloria, sus yugos se rompen, así haya tenido siglos de esclavitud sobre determinados vicios o pecados. Nadie te convenza
que serás lo que el destino dijo que habrías de ser. Lo conté varias veces, lo puse también escrito en el boletín y suelo compartirlo de estos 3 destinos. Uno de ellos es el destino que la gente le llama destino. Y bueno, yo soy así porque así me hizo la vida, así es el entorno en el que crecí, así esto es lo que heredé. Así que soy lo que soy para donde el viento me lleve. Esto es lo más aceptado como destino. Hubo otras personas que se rebelaron contra eso y aún teniendo limitaciones físicas, como un chico que nace sin los brazos y lo ponen afuera en la puerta de su casa para que pida limosna. Y él se rebela contra eso y dice, yo no quiero ser mendigo. No podía hacer ademanes, por supuesto, porque no tenía brazos. Y los padres le decían, ¿y qué vamos a hacer, hijo? El destino te hizo así. Y él decía, yo no quiero ser así, mandame a la escuela y mandame a la escuela. Y luchó con sus padres y les costó encontrar quien lo eduque. El hombre llegó a ser un hábil contador, doctor en ciencias económicas, tiene su propio estudio, tiene muchos profesionales trabajando para él, su escritorio no es lo convencional, su escritorio está allí bajito porque él escribe con el pie. Porque se rebeló al destino. Y así podría contarle de tantos otros. Tenemos las lamparitas que iluminan, gracias a Dios, porque Thomas Edison se rebeló al destino de andar a la oscuridad con la vela. E insistió. Entonces, está el destino al que todos se resignan, el destino al que otros se abrazan y lo luchan y lo conquistan, pero gloria a Dios por el que se aviva, que tiene un destino marcado desde los cielos. Señor, ¿quién soy yo en tu libreto divino? ¿Quién soy yo en tu planificación divina? Y dice, yo quiero ser lo que Dios quiso que yo fuera. La vida de pronto no tiene opciones para vos, tu entorno de pronto no tiene opciones, pero si tuvieron respaldo, porque aquellas personas que se abrazaron y se resignaron a su destino todavía respiran el oxígeno que Dios les provee a cada rato, beben el agua que Dios ha creado, son iluminados con el mismo sol que todos los demás, tienen el favor del cielo, si no, no podrían vivir. Los que enfrentaron un destino desafiante, Dios los favoreció y los ayudó porque al Señor le gusta que seas un emprendedor, un triunfador. ¿Cuánto más crees que tendrá a favor del cielo el que dice, Señor, ¿cuál es el destino que trazaste para mí, en tu voluntad, en tu propósito? ¿Cuánto más tendrá el favor divino sobre su vida? Entonces esa fuerza, esa capacidad, esa luz, esa iluminación viene cuando el Espíritu Santo rompe nuestros yugos y nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, mi amado, podríamos ser excelentes religiosos, admirados por el mundo entero porque no le hacemos mal a nadie, pero no le transformamos la vida a nadie. Somos buenitos. Y entonces, ¿quién no le gustaría tener un vecino buenito? Pero qué distinto si la gloria de Dios está sobre ti. Y la gloria de Dios invade tu casa, tu vida, invade tu barrio, invade el ámbito donde trabajas, invade la oficina donde estás. Qué distinto, qué distinto, qué distinto. Entonces, ¿qué es esta noche el consejo que quiero darte? Que aprendas a meterte ante el trono del Señor, delante de su trono. Delante de su trono, y vas a descubrir que no hay parámetros en la tierra, porque se dice que los reyes de la tierra reinan pero no gobiernan, ¿verdad? Son un poco así como tradición en su pueblo, reinan pero no gobiernan. Pero mi Señor reina y gobierna con todo poder en el cielo y en la tierra, y mi vida tiene que estar puesta en su mano. Esta mañana, en un momento de adoración, hermoso momento de adoración, sentí de decirlo, así que interrumpí la adoración que estaba dirigiendo Andrés y le conté esto a los hermanos. ¿Sabes? Tendrás tanto de Dios en tu corazón como Dios tenga de ti en su mano. Recuerda esto. Tendrás tanto del Señor en tu vida como Dios tenga de tu vida en sus manos. Por esto, la adoración es no solamente el aspecto melódico, el aspecto sentimental,
y todo el aspecto poético, sino que la adoración es ese diálogo de cercanía con Dios donde le buscamos, pero también nos entregamos. Pero también nos entregamos. Y cuando vos te entregás al Señor, hay un lugar que vas a experimentar que es el trono de su gloria, el trono de su majestad. Esto es lo que te hará diferente. No nos hace diferente porque asistimos a una iglesia, nos hace diferente porque conocemos al Señor, la cabeza de la iglesia que es Cristo. Amén. Ahora, todo esto que te comparto podría ser una simple palabra de iluminación, al menos que entiendas que Dios te está trayendo una cuota de revelación esta noche. Bienaventurado por quienes lo aceptan como una palabra de revelación y entonces entablan esa búsqueda incesante de la gloria del Señor. Claro, te demandará de pronto renunciar a algunas horitas de sueño, algún paseo, quizás algún habitual programa de TV. Te demandará esmero, dedicación, esfuerzo, como estar esta noche aquí en la casa del Señor. Otras personas están disfrutando su tiempo libre, pero vos estás invirtiendo tu tiempo en lo mejor que podés invertirlo, que es estar adorando al Señor. Le adoramos un momento.